Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual vamos a hacer un update de algunas cosas sobre la impresora 3D multicolor que acabamos de hacer. Hay que tener en cuenta una serie de apreciaciones para saber si nos compensa un cabezal de este tipo. Lo primero, aquí he realizado un pequeño update, que veis que he puesto un ventilador más en este lateral, porque sí que he visto que si pasaba de 210 grados, el cuerpo del extrusor se calentaba bastante y el ventilador solo no era suficiente. Lo bueno es que esto es muy fácil, ya que simplemente con esta pieza impresa nueva, que veis que desplaza un poquito y no molesta para nada en el final de carrera y aquí margen de sobra, he puesto este ventilador más y lo bueno es que tampoco me mete ruido porque después de pasar el cable por donde están todo el resto, lo he conectado, os voy a enseñar dónde, apartando este ventilador aquí en esta clavija, que recordar, el positivo es a la derecha y el negativo es a la izquierda, que pone 5 voltios. De esta manera, este ventilador está funcionando a la mitad de potencia, me sirve para refrigerar y no hace ruido ninguno. Ahora vamos a hablar un poquito de cuál es el problema de este tipo de extrusores. Mirad, tiene una cámara de mezcla bastante grande. Por lo tanto, desde que extruye un color hasta que extruimos el siguiente, pasa bastante tiempo, que eso implica que nosotros para hacer impresiones en dos colores tenemos que hacer, aparte del objeto, lo que se llama una torre de purga, donde va moviendo, extruyendo capas 100% sólidas para llegar al siguiente color, y eso ralentiza bastante la impresión. Os pongo un ejemplo. Voy a enseñaros aquí un ejemplo práctico con la última versión de Cura. Es la versión beta 4.0 que acaba de salir, que es un poquito diferente. Han intentado simplificar un poco y vamos a hacer la comparación de diferencia de tiempo, impresión normal y multi-extrusión. Ir a File, Open y cojo los 5 objetos al mismo tiempo, abrir. Ahora tengo que seleccionarlos con la tecla Shift todos. Al hacerlo se pone como un borde azul y aquí a la izquierda, que veis que pone 1 y 2, elegimos el extrusor, en este caso solo uno, para hacer la impresión normal. Bien, pues botón derecho y voy a ir a la opción de Merge Models, que lo que va a hacer es juntarlos todos en uno. Bien, en las opciones de impresión, las básicas, una impresión normal y corriente, no voy a entrar en ellas, pero en la opción de Dual Extrusión, la Prime Tower y el OC Ciel desactivado. Bien, pues vamos a ir abajo a filetear y vamos a ver cuánto tiempo de impresión nos saca con un solo color. Un solo color con capas de 0.1, 3 horas 51 minutos y usa de material 24 gramos. Vale, ahora, ¿cómo se haría si quiero imprimir en dos colores? Pues lo que se hace es cargar el modelo, ir haciendo clic en cada parte del modelo y asignarle un extrusor. Por ejemplo, el cuerpo va a ser el 1, los ojos van a ser el número 2, que al hacer esto ya cambia de color, tiene como otro tono, y también se lo voy a asignar, por ejemplo, a la cresta. Lo vemos aquí, clic, número 2, y a la boca, también número 2. Muy bien, pues ahora lo que tengo que hacer de nuevo es seleccionar todo con Shift, botón derecho, Merge. Ahí está seleccionado, Merge Models, y ahí lo tenemos, veis bien el cambio de color. Vale, pues ahora en las opciones del extrusor 1 y 2 tenéis que tener activado tanto la Prime Tower, que vais a ver que es una torre que se pone en una esquina bastante alejado del modelo para poder cambiar del color número 1 al número 2. Como eso se pone en una esquina, en los viajes, aunque sea muy rápido, un poquito de material siempre va a caer y eso puede llegaros a estropear una impresión. Por lo tanto, también se activa el OC Shield, que es un escudo de un solo perímetro que se va a hacer alrededor del objeto y que su labor es atrapar esos pelitos que en el viaje pueden caer del extrusor para que no afecte a la impresión. Si lo activáis en el 1, en el 2 ya se activa solo y vamos a filetear. Bien, pues como veis la impresión ha subido de tiempo a 5 horas 31 minutos y también el material utilizado, 32 gramos, 4,07 metros.
hay una diferencia de 1 hora 40 minutos de tiempo, más o menos. Veis que los tiempos suben bastante y ojo que estamos imprimiendo un modelo que no es muy grande. Para que os hagáis una idea, voy a hacer la vista previa. Y al terminar veis aquí, esta sería la Prime Tower. Y este es el escudo, que es muy curioso porque veis que envuelve al objeto y lo protege. Esto después sale como si fuera un cascarón, se tira de él hacia arriba y el objeto está dentro. Como conclusión de esto, la diferencia de tiempos de 2 a 3 colores en este objeto es muy pequeña, pero la hay, y de material. Pero de un color a 2 es casi un 33% más de tiempo. Y si esto lo tenéis en cuenta en una impresión que es pequeña, en una grande, podemos decir que una impresión que lleva 10 horas se nos puede ir a lo mejor a 14 horas. Y sabéis que en impresión 3D en 4 horas pueden pasar muchas cosas. Así que yo, después de esta reflexión, una persona del canal me preguntó si no sería posible, teniendo esta misma máquina, tener extrusores independientes. El sistema IDEX yo lo descarto porque bueno, es algo que se puede hacer, pero necesitáis tener 2 finales de carrera, uno a cada lado, y como uno de los dos tengáis calibrada la distancia y mida en algún momento mal, que es posible, al tener 2 es el doble de probabilidades de que uno mida mal. Os va a ocurrir que después las capas están desalineadas. Por lo tanto, yo prefiero un extrusor de 2 cabezales independientes, pero que estén siempre fijos. Así que, como bonus, he diseñado unas piezas para poner un Chimera de 2 entradas, 2 salidas, y así vosotros vais a tener las 2 opciones y podréis elegir la que más os convenga. Ya os digo, la del Chimera tiene menos potencial al solo tener 2 boquillas, pero es mucho más rápida. Este sería un extrusor Chimera, 2 boquillas, y hay que alinearlas que estén exactamente a la misma altura para que la segunda boquilla no arrastre lo que imprime la primera. Bien, lo primero, veis que el Chimera viene con un ventilador pequeñito para refrigerar. En esta pieza que he diseñado, cambiar ese ventilador por uno de 40 más grande y que refrigere perfectamente. Desmontar las piezas del carro central para poder poner esta nueva pieza. Bien, esta parte la tenemos suelta, hemos quitado ya extrusores y ventiladores y ponemos esta en su sitio. Bien, carro en su posición, y solo tenemos que coger el extrusor y atornillarlo utilizando estos 3 agujeros que tenemos en la parte de arriba con 3 tornillos de métrica 3. Y aquí vamos viendo cómo nos va quedando ya con el ventilador del extrusor conectado. Mi idea es que el extrusor número 1 sea el de la derecha, modificar el firmware para eso, y el número 2 el que está a la izquierda para usar con otros materiales o incluso con filamento soluble. Así que termino de montar las cosas y os enseño cómo se conectaría en la electrónica. La conexión de calentador y el termistor o sonda de temperatura del extrusor número 1 que yo estoy asignando a la derecha, pues si seguimos los cables a la electrónica tendremos que conectar aquí a la izquierda de todo. Esta es la sonda de temperatura número 0 para el extrusor 1 y luego veis que ya he soltado y tengo conectado solo un calentador en la conexión para el extrusor número 1. Así que ahora lo que voy a hacer es poner calentador y sonda al extrusor número 2, que es el de la izquierda. Aquí tenemos calentador y sonda del número 2 que están conectados. Aquí tenemos la sonda de temperatura número 2 justo a la derecha de la número 1 y el extrusor número 2 lo mismo, justo a la derecha del número 1. Con esto conectado, solo nos queda ver ahora en el firmware qué cambios tenemos que hacer. En Arduino, pues lo primero, como ahora tenemos 2 extrusores independientes, cambiamos esta línea de Define Extruders de 1 a 2. Para deshacer la opción de que teníamos un extrusor de mezcla, comentar la línea Define Missing Extruder. Esta línea la comentamos. Y después aquí viene la línea que tenéis que descomentar, estas dos, que hay que poner perfectamente cuál es el offset, es decir, la diferencia que hay entre las dos puntas, la distancia. En principio en el eje Y están a la misma distancia, solo cambia en el eje X que tenéis que decir cuál es la distancia, en este caso negativa, del nodle 1 al número 2. En el caso del Chimera, la distancia entre los dos nodes es 18,
por eso he puesto menos 18. Hay gente que incluso prefiere que digamos el centro sea la mitad entre los dos nozzles y repartir poniendo 9 y en otro menos 9. Pero bueno, así es suficiente. Aunque debemos recordar que como tenemos dos extrusores independientes, tenemos también dos sondas de temperatura. Por lo tanto, activar la sonda del extrusor número 2. Bien, seguimos con el montaje. Ahora he puesto el ventilador de capa. Veis que no hay que repetir ninguna pieza. Nos encaja perfectamente. Y sí que tenéis que tener cuidado, que ha sido el paso que he hecho. El extrusor chimera por la parte de atrás tiene cada extrusor independiente dos tornillos que son para regular la altura, más o menos a la misma altura. Digo más o menos porque siempre se suele hacer, el extrusor número 1 es el que, digamos, con el papelito hacemos la prueba que rasque, y el número 2 casi nada, más levantado, para que así no arrastre lo que imprime el número 1. Hecho eso, voy a organizar de nuevo los cables. Ahora, una vez que tenéis poner en vez de un chimera o quimera, como lo queráis llamar, un cíclope, que sería lo mismo de la casa de 3D, pero con una sola salida. Es muy fácil, ya que simplemente lo que hay que hacer es quitar los tornillos que sujetan los dos barrels para sustituirlo por esta pieza. Lo que pasa que veis que lo que es el calentador va más metido por el interior, solo hay uno. Tornillos laterales son simplemente para sujetar los dos barrels en su sitio, y la sonda de temperatura también solo llevaría una por la parte de atrás. Vamos a ver la diferencia ahora poniendo este extrusor. Simplemente cambiar las dos cabezas y soltamos una sonda de temperatura y un calentador. Ahí está montadito, y la conexión en la electrónica es más sencilla porque solo necesita una sonda de temperatura y aquí una sola conexión del calentador. En cuanto al firmware, también es bastante sencillo porque seguimos diciendo que tenemos dos extrusores, pero ahora descomentaréis la línea que dice single nozzle, ya que tenemos un Cyclops con un solo nozzle y dos entradas. Si bajamos un poquito, también comentaremos ahora estas líneas que eran las que anteriormente nos definían la diferencia de distancia entre los dos nozzles. Ahora no hace falta. Y por último, aquí la sonda número 2 tenéis que cambiar el 1 por 0 para desactivarla, ya que solo tenemos una sonda de temperatura. Con esto, si queréis como mucho, podemos volver a calibrar el PID por si hay diferencias, y ya cargaríamos de nuevo el firmware. Antes de hacer unas pruebas de impresión para que veáis también cómo funciona la máquina, comentaros que es bueno en estos cubos calentadores grandes que por lo menos los aisléis, sobre todo si tenemos, como en este caso, tan cerca el ventilador de capa, pues que los aislemos con cinta Kapton para que el calor quede un poquito más retenido y no le afecte, en este caso, pues el aire frío del ventilador de capa. Por ejemplo, dejándolo así, de esta manera. Bien, pues nada, voy a regular los PIDs, regular la nueva altura de la cama que ha cambiado, y ya hago una prueba de impresión. Para esta prueba voy a imprimir este mini Yoda en dos colores. Utilizaré Simplify 3D. Simplemente hay que asignar dos perfiles, uno diciéndole que es el extrusor de una pieza y el otro el extrusor número 2 de la otra. Yo sí que he activado un OC Shell alrededor del objeto. Lo bueno de este OC Shell es que le he puesto dos perímetros, por lo que en principio lo va a utilizar para hacer el cambio de material. Con esto nos vamos a una impresión de 1 hora 50 minutos.
Bien, pues nuestra impresión ha terminado. Voy a analizar los resultados, que aparte de tener una buena impresora, que en este caso la máquina funciona perfectamente, ya sea con 3 extrusores de mezcla o 2 extrusores en uno, lo que más va a importar a la hora de tener un resultado final bueno es también el software. Esta impresión la hemos hecho con Simplify 3D y tenemos por un lado la WIP Tower que se ha generado para hacer los cambios de color, y veis al final del vídeo he tenido suerte que me he dado cuenta y no me he despistado de que me quedaba sin material. No contaba de que por culpa de tener la WIP Tower pues el consumo de material es bastante más alto de lo habitual. Lo pude cambiar rápido y tengo aquí la impresión terminada. Aquí la tenemos. Y así, bueno, por lo menos parece que me ha salido un Yoda con gorra. Aún no ha quedado mal del todo. Y creo que la prueba de impresión a 2 colores ha sido bastante satisfactoria. Retocar un poquito el tema de los soportes, he impreso sin soportes y el resultado no ha sido malo para nada. Ahora, con otro software, pues mirad, por ejemplo, yo he hecho otras pruebas donde he ido de menos a más con el programa Cura, donde pues primero he visto si mezclaba bien los colores, después he hecho una prueba ya con el escudo que podéis ver aquí y una torre que la he parado, y después dejé avanzar un poquito más con Cura, pero lo corté también porque veis que con Cura me salía como que faltaba un montón de material en las capas. Lo veis aquí porque cruje y está hablando. Me imagino que ha sido porque estoy utilizando la versión beta 4.0 y algún problema debe tener que no extruye bastante bien. Y por último hice también unas pruebas de impresión con Slither Prusa Edition, que realmente ha sido la más espectacular de todas, y aquí la tenéis. Como veis, es un auténtico desastre. Me imagino que también es por el tema de que últimamente hace cosas raras, porque parece que está pensado para la Prusa MK3 y no va bien en otras máquinas. Lo descarté absolutamente. Resumiendo un poco, veis que el mejor programa para esto en mi caso ha sido Simplify 3D, pero que tenéis que tener en cuenta con estas impresiones la cantidad de material que se desperdicia. Y ahora ya depende de vosotros qué tipo de extrusor poner a esta máquina. Así que nada más, espero que estas pruebas os hayan ayudado a decidir qué tipo de extrusor poner, y así ya esta máquina ya la vais a poder personalizar totalmente a vuestro gusto con las opciones que os he dado. Pondré en mi Patreon para descargar los 2 firmwares, tanto para Chimera como para Cyclops, y después en mi página web, junto a las piezas nuevas que estoy compartiendo, pondré también para descarga el perfil de Simplify 3D que he utilizado para esta impresión. Nos vemos en el siguiente vídeo, me despido, un saludo a todos.